Todos, bienvenidos todos, buenas noches, sean todos, es un honor para nosotros que ustedes estén participando y que hayan participado de la encuesta. La Asociación Salvadoreña de Obesidad fue fundada en 1998 en el Ministerio del Interior y hoy de Gobernación. Es una entidad sin fines de lucro cuya misión es la de educación médica continua a estudiantes, nutricionistas, médicos y todo el personal de salud en cuanto a la obesidad y complicaciones, así como la educación en la población general para hacer recomendaciones de una alimentación saludable y hábitos de actividad física adecuada. La asociación pertenece a la Federación Mundial de Obesidad, la WOC, y a la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Obesidad, la FLASO, y a la Federación Centroamericana y del Caribe de Obesidad, FECOM. Está formada por miembros de diferentes especialidades, ya que tenemos todos que luchar contra este flagelo llamado la pandemia del siglo XXI. Y se les invita a todos a afiliarse a SOBE, y por lo cual dejo aquí la dirección electrónica. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, Manuel. Gracias, doctora de Noyola. Es siempre un gusto estar con todos ustedes. A continuación, doctora Joana Osegueda, secretaria de ASOBE, que presentará los datos de la encuesta y los resultados gráficos de esta. Doctora, micrófono. Hola. Sí, muchísimas gracias. Muy buenas tardes, ya casi noches, ¿verdad? Para todos ustedes. Déjenme nada más, les comparto mi pantalla y si pueden, pues todavía ustedes están a tiempo todavía de poderle, pues, comunicarse con sus amistades para que nos acompañen esta noche y que puedan conocer también los resultados de esta encuesta que ustedes tan amablemente nos ayudaron a llenar, ¿verdad? Durante el mes de junio y los resultados que van a ser de mucho provecho para nosotros. Bueno, comencemos con el tema entonces y nos vamos a enfocar en hablar justamente sobre esta encuesta de hábitos de alimentación y estilo de vida en la pandemia del coronavirus o la enfermedad de COVID-19 en El Salvador, pues una encuesta que llevó a cabo la Asociación Salvadoreña de Obesidad. Pero no me gustaría comenzar a mostrarles los datos o los resultados de nuestra encuesta sin que antes recordemos la razón por la cual nosotros decidimos realizarla. Y es que ustedes saben que el mundo se encuentra ahorita con cifras alarmantes de diferentes pandemias, la que nos está afectando grandemente, ¿verdad? Y que nos motivó justamente a que decidir conocer qué estaba pasando con la población salvadoreña fue la pandemia del COVID-19, de esta enfermedad, cuyos datos del John Hopkins justamente para este día nos dicen de que aproximadamente más de 12 millones de personas en el mundo han sido infectadas por este virus, por esta enfermedad, pero más de 550,000 personas han muerto en el mundo y esto realmente es bastante alarmante porque si nos ponemos a ver nosotros, sabemos que muchas comorbilidades o enfermedades están fuertemente relacionadas con mayores complicaciones al estar infectados o enfermos, ¿verdad? Justamente con el COVID-19. Y estamos hablando de enfermedades crónicas, tal es el caso de enfermedades metabólicas como la diabetes, enfermedades cardiovasculares como la hipertensión, enfermedades pulmonares también. Entonces, estas enfermedades tienen un común denominador y en la gran mayoría de los casos nosotros nos vamos a encontrar que las personas que tienen estas enfermedades tienen un exceso de peso, específicamente de grasa corporal, ya sea como sobrepeso, como obesidad, con un índice de masa corporal por arriba de 25 y como ustedes recordarán, el tener un exceso de grasa corporal en el cuerpo altera la función de nuestro sistema inmunitario, lo que nos hace mucho más fácil o más una presa mucho más fácil para tener más complicaciones porque el mismo hecho de tener un exceso de grasa facilita pues un estado inflamatorio en nuestro cuerpo, una inflamación crónica de bajo grado que hace que nuestro sistema inmune ya se encuentre por así decirlo en alerta y al estar en expuesto posición con algún tipo de virus, lesión o injuria pues justamente correríamos mayor riesgo de tener mayor liberación de estas sustancias inflamatorias. Aquí una muestra de tantos artículos que han salido actualmente en la cual se está vinculando muchísimo la relación del peso, pues justamente con las complicaciones al estar pues con esta enfermedad. Y justamente partiendo de esto, de que el COVID-19 es algo que afecta a todo el mundo actualmente, la gran mayoría de
todos los países pues han tenido a bien decidir que las personas puedan guardar cuarentena, confinamiento, con el objetivo de tratar de aplanar la curva, ¿verdad?, de los contagios, tratar de disminuir pues justamente la infección, disminuir la mortalidad. Si bien es cierto, esto puede ayudar a que la curva se aplane, lamentablemente esto puede también generar cambios en el estilo de vida de las personas, desde el punto de vista pues que vivimos con un poco más de ansiedad, lo que puede alterar nuestro sueño, y también desde el punto de vista de que podemos cambiar nuestros hábitos de alimentación. Y esto fue lo que nos hizo a nosotros preguntarnos cómo impacta la cuarentena el estilo de vida de los salvadoreños. ¿Podría la cuarentena favorecer el incremento de peso de las personas? Y si sabemos que el exceso de peso, como platicamos inicialmente, es un factor de riesgo para el desarrollo de complicaciones al tener COVID-19, ¿cómo se encuentra nuestra población después de 3 meses de cuarentena? Y decimos 3 meses porque desde que comenzó a afectar a nuestro país, nosotros pasamos la encuesta justamente en junio, a partir del 2 de junio al 17 de junio. Entonces, esto nos iba a permitir a nosotros darnos una idea, de acuerdo a las preguntas que hicimos, cómo se encontraba la población antes de la pandemia y cómo esto afectó su estilo de vida durante la pandemia, gracias a las preguntas que nosotros pues emitimos. Fue una encuesta online, debido a la situación no podíamos ir a las casas de las personas para poderla pasar, ¿verdad? Entonces muchas asociaciones tuvieron a bien el podernos ayudar también, ¿verdad? En medicina interna, la Asociación de Mujeres, la Asociación también ASAMPEN, entre otras, ¿verdad? Nos ayudaron también a divulgar la encuesta que ASOBE pues tuvo a bien pues preparar para poder informar a toda la población sobre cómo nos encontramos actualmente y qué podemos hacer. Y bueno, vamos a comenzar entonces a ver un poco los ítems de nuestra encuesta. Nosotros pues dividimos varias cosas, vimos aspectos demográficos, como por ejemplo, es importante que sepamos que el número que logramos alcanzar fue de 1,092 personas, y la gran mayoría de las personas que respondió a la encuesta eran mujeres, es un 69% aproximadamente, y la gran mayoría de personas también que contestaron la encuesta eran de la zona central, es decir, que estamos hablando de San Salvador, de La Libertad, Cucatlán, estamos hablando de Chalatenango, ¿verdad? Y seguido de la zona occidental, ¿no? Entonces pueden ver ustedes, probablemente tiene que ver mucho que de repente algunas personas no pueden estar conectadas a redes sociales ante tanta situación, entonces, pero nos da una idea muy importante de qué está ocurriendo actualmente. En cuanto al nivel de escolaridad, también en los datos demográficos, podemos ver que el 47% de nuestra población pues tiene estudios de técnico o licenciatura, seguida también de estudios pues de posgrado, doctorado, ¿verdad? Como ustedes pueden ver ahí en la gráfica. En cuanto a si existen menores en casa, pueden ver ustedes que está bastante parejo, el 55% de las personas dice que no, y el resto pues, sí, ¿verdad? Es importante también, ustedes pueden observar acá, esto nos sirvió a nosotros para poder pues definir al momento de hacer las preguntas con respecto a los hábitos de alimentación de las personas, las cantidades que debían considerarse como saludables para el consumo, y es justamente, viene de la Guía Alimentaria para las Familias Salvadoreñas del 2012, del cual pues nuestra presidenta, la doctora Noyola, fue parte también en la elaboración. Entonces ustedes pueden ver aquí en el lado justamente derecho de ustedes, como por ejemplo preparar las comidas, variando, van a ir viendo ustedes, consumir al menos 3 porciones de verduras y 2 de frutas al día, tomar al menos 6 a 8 vasos de agua al día, consumir al menos 2 veces por semana carnes de aves, incluido también el pescado, tratar de utilizar aceites en pequeñas cantidades, y esto me interesa mucho que ustedes lo tengan en mente ahorita que vamos a ir viendo los gráficos. Bueno, partamos entonces del consumo de agua. Como veíamos en la guía, se recomienda que las personas consuman al menos 6 vasos de agua al día. Obviamente esto depende de muchos factores, pero ustedes pueden observar acá que el 55% prácticamente de las personas antes y durante la cuarentena dice que toma al menos los 6 vasos de agua. Lo que nos preocupa a nosotros al revisar los datos es que el 35.7% dicen que realmente no lo hacen al momento de que nosotros sacamos ya la sumatoria total. Algunos incluso dicen que antes de la cuarentena tomaban más agua de lo que están tomando actualmente.
¿verdad? Luego vamos a enfocarnos también acá en cuanto a lo que es el consumo de verduras. Si ustedes recuerdan, nosotros hablamos de tratar de consumir al menos unas 3 porciones de verduras, lo que quiere decir, pues ya sea una taza de vegetales frescos o media taza de vegetales que se encuentran cocidos o al vapor, ¿verdad? Cada uno de estos es una porción. Entonces, ¿qué vemos nosotros acá? En cuanto a lo que son las verduras, el 51.5% de las personas dice que consume al menos una taza de verduras al día, ¿verdad? Cuando sacamos el total, nosotros vemos que el 66% de las personas dice que mantiene este consumo, o incluso lo sumamos porque hay personas que lo comenzaron a hacer durante el periodo de la cuarentena, pero es preocupante ver que el 23.7% de las personas ha dejado de comerla durante la cuarentena, ¿verdad? Y aparte de esto tenemos que un 34% de las personas realmente no consume la cantidad necesaria de verduras, y ya vamos a ver en el momento de las recomendaciones porque es importante pues el consumo de las verduras con la fibra, vitaminas y minerales tan importante. En relación al consumo de frutas, realmente yo creo que la mayoría de nosotros en la asociación no se esperaba esto. Ustedes pueden ver que el 47.7%, es decir, un 48% de las personas nunca consume 2 tazas de verdura al día. La gran mayoría come menos. Entonces, solo el 21% de las personas llega a consumir la porción de fruta recomendada al día. En contraste, fíjense con la cantidad de postres o dulces que se consumen. Entonces, aquí nosotros podemos ver que de las 1092 respuestas que tuvimos, el 22% de las personas comenzó a consumir postres durante la cuarentena. Cuando nos referimos pues a postres, ustedes saben, galletas, pasteles, dulces, y el 57% de las personas come postre más de 2 veces a la semana. Pareciera como que hay un mayor consumo de alimentos industrializados ricos en azúcares, más que el consumo de los alimentos orgánicos frescos como las frutas. En cuanto al consumo de las bebidas azucaradas también, ¿verdad? En gaseosas, jugos, aunque sean naturales, refrescos, a lo que se le puedan añadir pues también azúcar, ¿verdad? En el consumo de la semana podemos ver que el 54% de las personas dice que no consume bebidas azucaradas, pero si ustedes lo contraponen contra el resto de las personas, están prácticamente parejos. El resto sí consume más de 4 bebidas azucaradas a la semana, y nuevamente pensemos en la disminución de la cantidad del consumo de fruta que las personas tienen, pero con la presencia de lo que son alimentos endulzados, ¿verdad? Que acuérdense que la cantidad de fibra es prácticamente nula. En cuanto al consumo de carnes o proteínas que las personas tienen de origen animal, el alimento que las personas dicen consumir más antes y durante la cuarentena en cuanto a base proteica animal es el pollo, como ustedes pueden ver aquí en las gráficas. Luego, en cuanto al consumo del pescado, el 53% de los encuestados, pues recuerden que tuvimos un mayor auge de respuestas en las personas de la zona central de nuestro país, pues ellos dicen de que no consumen pescado, ¿verdad? Y el 52% de los encuestados también mantiene el consumo de no más de 3 huevos a la semana, aunque un 29% dice haber incrementado el consumo de huevos durante la semana, mientras se encontraba durante la cuarentena. También les preguntábamos a ustedes que cuál era el tipo de grasa que se consumía con mayor frecuencia antes de la cuarentena, y ya les poníamos las opciones entre aceites, aderezos, mayonesas, ¿verdad? Poníamos semillas, nueces, aguacates, mantequillas. La gran mayoría de las personas, ustedes pueden ver que el 51% pues dicen consumir al parecer grasas que vienen a partir de aguacates, semillas y aceites, pero cuando nosotros nos ponemos a ver también, el 43% de la población consume otros tipos de grasas como las de mantequillas, cremas, mantecas. Podemos ver que algunos dicen no sé, pero a lo mejor los podemos sumar dentro de las personas también que de repente tienen el consumo mayor de cremas, mantequillas, y no están muy seguros entre si consumen más o menos en relación a lo que son los aceites, nueces y aguacates. Luego, si consumen al menos 3 veces por semana comida preparada fuera de casa, el 35% de las personas encuestadas nos estaba diciendo que continúa comiendo comida preparada fuera de casa, y un 45% de las personas dice que antes de la cuarentena sí lo hacía, pero que ya con la cuarentena dejó de consumir la comida pues que no preparaban en casa. En cuanto al consumo de las leguminosas como los frijoles, las lentejas, los garbanzos, preguntábamos si al menos 3 veces a la semana las personas las estaban consumiendo, y esto es un dato bastante positivo, pues el 84% de la población entera dice que sí lo consumen, ¿verdad? Es algo que no falta en el hogar salvadoreño. También preguntábamos con respecto al grupo de los cereales para conocer un poco cuál era el que consumían
consumían antes y cuál era el que consumen con más frecuencia en la cuarentena. Y ustedes pueden ver que no hay mayor variación. Antes y durante la cuarentena, el consumo de cereales viene principalmente a partir de pastas, arroz, avena, pan francés y tortilla. Ahora veamos un poco acerca del consumo de los lácteos, la leche, el yogur, los quesos durante la semana. El 80% de la persona sí dice que está consumiendo esta cantidad, ¿verdad? Antes y durante la cuarentena. O sea, estamos bastante bien. En cuanto al consumo de la comida típica, donde incluimos a las pupusas, a los tamales, el atol, ¿verdad? Preguntábamos que si hay un consumo de más de una vez por semana y ustedes pueden ver acá que casi el 75% de las personas dicen que consumen pues en sus casas al menos una vez por semana, pues comida típica, ¿no? Luego tenemos que de acuerdo al aislamiento durante la cuarentena y con el ingreso económico que las personas tenían ahorita, queríamos saber con cuál de estas se identificaban un poco más, si tenían problemas económicos para comprar los alimentos, si no tenían problemas económicos o si creían que en algún momento iban a comenzar a tener problemas económicos. La gran mayoría de los encuestados, el 66%, nos dice que no tenía problemas económicos para comprar los alimentos al momento que nosotros pues pasamos la encuesta, pero un 28.2 pues ya nos hablaba de que creía que sí podía comenzar a tener problemas económicos y un porcentaje más chiquito ya estaba teniendo problemas económicos. Es importante resaltar también que cuando nosotros divulgamos la encuesta por redes sociales, justamente nos encontramos también en el momento de la tormenta, ¿verdad?, tropical que pasó y que también hizo que muchas personas de repente perdieran electricidad, redes sociales, salieran de sus casas, ¿verdad? Entonces no pudimos conocer también las respuestas de estas personas, que podría influir mucho en estos resultados. El gasto de los alimentos a partir de la cuarentena, esto nos preocupa bastante, porque ustedes pueden ver que el 54% de las personas nos dice que es mayor al habitual el gasto que están teniendo en los supermercados, en el mercado en general, pero el ingreso familiar de las personas es menor al habitual. O sea, estamos gastando más de lo que estamos ganando ahorita, ¿verdad? Entonces es un dato que también nos llamó mucho la atención a nosotros. También queríamos conocer un poco, aparte de conocer lo que son los hábitos de alimentación y datos demográficos, ver cómo nos encontramos desde el punto de vista pues emocional. Recordemos también que el hecho de estar ahorita inmersos en todas estas pandemias aumenta la liberación de muchas hormonas inflamatorias también, que finalmente pueden dificultar el sueño y otras cosas, y también alterar nuestro sistema inmune. Entonces era importante conocer cómo nos sentimos nosotros. Entonces podemos ver ahorita que el 39% de las personas ya está bastante preocupada y tan solo el 8.4% de las personas dice no encontrarse para nada preocupado. Esto quiere decir que si del 100% de las personas restamos este 8.4%, el 92% de las personas tiene algún grado de preocupación actualmente, lo cual, como dijimos, puede afectar también su sistema inmunológico. ¿Cuáles son los medios de comunicación a partir del cual las personas se informan sobre los temas de salud con más frecuencia? El 71% de las personas pues prefiere revisar sus redes sociales y las páginas web, y una pequeña cantidad de personas a través de conversaciones, ¿verdad?, con amigos, con familias. Otros grupos lo hacen también en un pequeño porcentaje con los periódicos, ¿verdad?, radio y televisión, pero la gran mayoría a través de las páginas web. Este es un punto importante a resaltar en nuestra encuesta. La gran mayoría de las personas, ustedes pueden ver arriba del 80%, ¿verdad? Un 80 y casi 88% podemos ver acá, las personas pues dicen nunca haber fumado, y luego nos encontramos también con un 40.3% que también dice que nunca ha tomado bebidas alcohólicas. Otros incluso dicen que durante la cuarentena han dejado de consumir bebidas alcohólicas y también han dejado de fumar, y muy poco porcentaje del cual lo mantiene. Lo ideal fuera que las personas que todavía lo continúan haciendo pudieran eliminar esto, ¿verdad? En cuanto al sueño, que también es otro punto importante, ¿verdad? El dormir bien disminuye ansiedad, ¿verdad? Y por lo tanto nos hace sentirnos con más energía también. Entonces ustedes pueden ver acá cuántas horas duermes cada noche. El 61% de nuestros encuestados dice dormir menos de las 8 horas, y tan solo tenemos que a las 8 horas el 27% considera que sí lo hace, y tenemos un 12% prácticamente que me está durmiendo más de las 8 horas. Y también preguntábamos que si se han modificado sus horarios para dormir. Ustedes pueden ver que el 46% de las personas nos dice que sí se duermen más tarde, y les preguntamos también cómo estaban sus horarios para despertarse, ¿verdad? Si se están levantando frecuentemente durante la noche. Entonces
entonces ustedes pueden ver que el 50% de las personas también dice de que se despierta más tarde. Entonces, conclusión, estamos durmiéndonos más tarde y levantándonos más tarde de repente y estamos durmiendo también menos, ¿no? Y al parecer la calidad no es tan buena. Luego también queríamos saber qué estaba pasando con esto ahorita de las redes sociales, las pantallas, la televisión, ¿verdad? Muchas personas comenzaron a trabajar también desde casa y entonces queríamos conocer qué estaba ocurriendo con esto, si estábamos pasando mucho más tiempo. Y aquí ustedes pueden ver que el 70% de las personas, porque es el 69.8%, nos dice que ha aumentado la cantidad de tiempo que está utilizando las pantallas electrónicas y tan solo el 7% dice que ha disminuido. Si comen alimentos mientras están viendo televisión o cualquiera de estas pantallas, ustedes pueden ver que el 38% dice que no lo hace, ¿verdad? Y el resto de las personas dicen que sí en todo el tiempo y otros que lo hacen pero tan solo unas 2 veces al día, es decir, que solo un casi 39% realmente no lo hace. ¿Qué alimentos tienden a consumir más cuando se encuentran pues frente a las pantallas? La gran mayoría nos dijo que consume principalmente comida casera. Ustedes pueden ver aquí en el gráfico de pastel justamente el color morado, que es el que nos dice de que comen principalmente comidas en casa. Y luego el otro porcentaje, cuando ya nos vamos a qué alimentos son los que las personas tienden a consumir lejos de la comida de casa, nos encontramos principalmente con lo que son los postres, el pan dulce, las galletas, los pasteles, chocolates, helados y luego hay un porcentaje también de frituras. Tenemos actividad física, entonces ya partimos de datos demográficos, hablamos un poco del sueño, hablamos también acerca del tipo de alimentación que están siguiendo y aquí pueden ver ustedes en cuanto a lo que es la actividad física o deporte. Nosotros preguntábamos que si al menos estaban realizando 5 veces a la semana 30 minutos de algún tipo de actividad física como ejercicio. Entonces, ¿qué podemos ver nosotros? El 29% de las personas no realiza ejercicio. El 26% de las personas dejó de realizar ejercicio durante la cuarentena y el 55% en total no hace ejercicio. Y el 67.3%, ustedes van a decir, y bueno, si tenemos un 55%, ¿por qué ahora la doctora le suma el 67.3%, no realiza la cantidad recomendada de ejercicio? Porque este porcentaje del 55 al 67 que tenemos ahorita, que es como un 12%, son aquellas personas que sí realizan algo, pero no llegan a cumplir la meta de que sea al menos 5 días a la semana, lo que quiere decir que tan solo el 12% de las personas sí cumple la meta de la Organización Mundial de la Salud y diferentes entidades que velan porque estemos realizando la cantidad de actividad necesaria y un 13.7% que es de aplaudir también comenzó a realizar ejercicio durante la cuarentena, pero es un porcentaje bastante pequeño cuando lo comparamos con el resto que ya no lo está haciendo. También nosotros queríamos saber, ¿verdad?, ¿cómo se identificaban ustedes en cuanto a la necesidad o la frecuencia con la que estaban saliendo? Entonces, la gran mayoría de personas, casi el 70%, nos dicen que solo salían a la calle si había alguna necesidad, ¿verdad? Incluso habían personas, ustedes pueden ver casi el 8%, que ni siquiera ni sale ni pedía domicilio, ¿verdad? Luego tenemos aquí con respecto al estado de ánimo y de la comida, siempre en relación a las emociones, preguntábamos que con cuál de las oraciones ustedes se identificaban más, si sentían que comían más cuando se encontraban ansiosos, enojados, tristes, preocupados, o si disminuían el consumo de los alimentos o si realmente no se modificaba. Entonces, ¿qué nos dice? Que el 44% dice comer más cuando se encuentra ansioso. Y de acuerdo a lo que todos ustedes respondieron en la encuesta que pasamos nosotros, queríamos también conocer si ustedes consideraban que sus hábitos de alimentación habían cambiado con la cuarentena. Y el 65% nos dijo, sí, mis hábitos han cambiado definitivamente. Este es como un resumen de las gráficas que acabamos de revisar nosotros. Aquí pueden ver en los diferentes gráficos de pastel, en el extremo izquierdo podemos ver acá el consumo de verduras, el 66% que se encuentra en un consumo adecuado y el 34% no. En relación a las grasas, ustedes pueden ver el 51% escoge las grasas que parecen ser más saludables, solo que más adelante habrá que ver las cantidades que estamos escogiendo, pero el 43%, y si le sumamos el 6% que no estoy seguro de cuál como más, estamos hablando pues de un 49% que está muy cercano al otro rango de personas que no están consumiendo las grasas más adecuadas. En el consumo de frutas, como dijimos nosotros, el 79% se encuentra en el rango inadecuado y en el consumo de lo que son los postres, la gran mayoría pues se encuentra en el rango que no es aceptable para nosotros. En actividad física, el 67% de las personas no realiza todo el ejercicio que debería de hacer y la actividad, ¿verdad?, en casa. En cuanto al consumo de agua, pues el 64% sí lo hace.
Y también este es un punto importantísimo y reservado para el final, pues darnos cuenta acerca de cómo nos encontramos en cuanto a nuestro índice de masa corporal, es decir, la relación del peso para nuestra altura. Partamos entonces de la pregunta que hicimos nosotros, que si ustedes consideraban que durante esta cuarentena su peso se mantenía, había aumentado o había disminuido. El 32% de las personas cree que ha ganado peso durante la cuarentena y un porcentaje que del 10% no estaba muy seguro si su peso había cambiado durante la cuarentena. Ahora veamos acá estos gráficos. Ustedes pueden observar acá en esta gráfica de barra, nosotros lo que hicimos fue con el total de las personas encuestadas y catalogar a las personas en un índice de masa corporal de acuerdo a los datos que ustedes nos dieron, su talla y su peso estimada, en un rango normal, que es la barra verde que ustedes pueden ver ahí, con un 351 personas, aquí van hombres y mujeres. Catalogamos en la barra roja, que es la de en medio, ¿verdad? Con exceso de peso, aquí se encuentra el sobrepeso y la obesidad, es decir, índices de masa corporal por arriba de 25, son 727 personas de las encuestadas, y en bajo peso nos quedaron 14 personas, es decir, las que tienen un índice de masa corporal por abajo de 18.5. Lo que quiere decir que el 66% de la población que nos ayudó a llenar nuestra encuesta ya tiene problemas de exceso de peso, ya sea en grado de sobrepeso o obesidad, como platicamos. De hecho, el 41% de las personas tiene problemas de sobrepeso y el porcentaje restante pues presenta obesidad. Si recordamos algunos datos, ¿verdad?, que han sido divulgados con anterioridad, se habla que el 40% de las personas aquí en nuestro país por arriba de 20 años presentan problemas ya de exceso de peso. Cuando lo comparamos nosotros, el índice de masa corporal en relación al género, nuevamente ustedes pueden ver nuestra gráfica de barra acá, vemos en la categoría verde en el extremo derecho las personas que se encuentran con un peso que se considera con un índice de masa corporal normal de 18.5 abajo de 24.9, y aquí pueden ver ustedes, pero nuevamente la categoría más llamativa nuevamente es la del exceso de peso, que es donde se encuentran pues las gráficas rojas, ¿verdad?, que son 459 mujeres, 268 hombres, que ustedes pueden ver, ¿verdad? Entonces, estos son los datos pues que hemos tenido pues nosotros a bien poderles este día pues difundir y como les digo, agradecemos muchísimo que se estén tomando su tiempo ustedes también de conocer pues nuestros resultados. Y pues yo ahorita cedo pues el micrófono a mis compañeros para que ellos pues puedan continuar platicándoles un poco más acerca de los resultados de nuestra encuesta. Gracias, doctora Oseguera. Interesante los datos, realmente impresionan lo que comemos. A continuación, la doctora Margarita Nuila de Villalobos, vicepresidenta de ASOBE, nos presentará las conclusiones generales de los resultados de la investigación. Sí, doctora. Muchas gracias. Gracias, doctor Novoa. En primer lugar, quiero agradecer a todos los participantes de esta encuesta. Muchas gracias por su colaboración. Es bien importante para nosotros conocer el estado de nuestra población y la colaboración de ustedes ha sido muy valiosa. Vamos a hablar esta noche de las conclusiones de toda la encuesta que ha presentado la doctora, de los resultados que obtuvimos en la población encuestada del 2 al 17 de junio del presente año durante la pandemia del COVID-19. En primer lugar, concluimos que por la situación misma que estamos viviendo, la encuesta se realizó solo a través de redes sociales, no pudimos acudir a centros de salud, a hospitales y mucho menos a las calles, sino que se realizó nada más a través de redes sociales, y nuestra población investigada pues se limitó a la zona central en un 83% y el 7.8% en la zona occidental, Aguachapán, Sonsonate y Santa Ana. Lastimosamente no tuvimos mayor colaboración con el oriente del país ni la zona paracentral. Es interesante para nuestra asociación que el 67% de la población encuestada presenta problemas de exceso de peso, ya sea en algún grado de obesidad, tipo 1, 2, 3, 4, o con algún grado de sobrepeso. Esto es importante para nosotros porque sabemos que nuestra población entonces se está alimentando muy mal y está en grave riesgo de padecer otras enfermedades, comorbilidades asociadas a la obesidad o al sobrepeso. Encontramos que la mayor parte de los participantes en la encuesta fueron mujeres. Se ve que fueron las que nos colaboraron más en llenar esta encuesta, el 68.9%, y estas son las que más problemas de exceso de peso tienen.
Ya vimos en las gráficas que nos presentó la doctora que el género femenino fue el que más problemas de peso tiene. Además de que fueron las más colaboradoras en llenarnos la encuesta, pero son las que más problemas están presentando. También encontramos que a pesar del nivel de escolaridad de los participantes que tuvimos, que la mayoría fueron un nivel de escolaridad bastante alto, fueron técnicos, licenciados, doctores y personas con posgrado, que a pesar de esa alta formación académica, la población está adoleciendo de exceso de peso y necesita más educación y más concientización en la forma de alimentarse. También la población necesita una mejor educación e información de hábitos higiénicos, de cómo ejercitarse, de cómo dormir bien y de cómo canalizar la ansiedad. Es preocupante que a un nivel bastante alto de formación académica haya tanto vacío en cuanto a la formación de salud, y es donde nosotros tenemos que intervenir. Sumados, decíamos, el sobrepeso y la obesidad de cualquier grado, es preocupante que la sumatoria es del 67% en la población adulta que fue encuestada. Es donde nosotros tenemos que dar el consejo oportuno y adecuado, tanto de la alimentación correcta como del grado de ejercicio que tiene que realizar la población. Tenemos que incentivar que la población consuma más frutas y más verduras. Hemos visto en la encuesta que hay personas que durante la pandemia dejaron de consumir frutas y verduras, probablemente por la falta de abastecimiento, por el temor a salir a la calle o porque la falta de estos insumos en las tiendas o supermercados debido a la cuarentena. También tenemos que recomendar disminuir el consumo de postres azucarados. Se ha visto que en la encuesta que la mayoría de salvadoreños incrementó el uso de postres, panes de dulce y ese tipo de alimentos que probablemente calmen mucho el apetito y calmen mucho más la ansiedad, pero que no es lo correcto. Tenemos que dar a conocer a la población además las porciones y los tamaños, porque si bien vimos en la encuesta que las grasas que se están consumiendo son las más adecuadas, que mucha gente está diciendo que si toma agua antes y después de la cuarentena, que ya sea que estén consumiendo alimentos saludables, pero lo más probable es que estén consumiendo en más cantidades de lo que necesitan. Y es por eso que la mayoría de la población se está quejando de que sí sienten que han ganado peso. Entonces, quiere decir que aunque sean alimentos sanos, las porciones y las cantidades son las inadecuadas. También tenemos que recomendar a la población que tome menos bebidas azucaradas, pues un 30% dice consumir más de 4 bebidas azucaradas por semana. Esto no es correcto porque realmente ese 30% de la población puede llegar después a adolecer comorbilidades asociadas a la obesidad. En primer lugar, una diabetes mellitus tipo 2 por el exceso de consumo de azúcares y de harinas refinadas. Encontramos también que el tiempo en pantallas incrementó, no solo porque la mayoría estamos trabajando desde casa, sino que también los niños recibieron toda su educación, los adolescentes a través de pantallas, pero también los hábitos de ver televisión y todo ese tipo de tiempo en pantallas aumentó. Lo que quiere decir que aumentó el sedentarismo y esto también nos lleva a causar obesidad. Encontramos muy malos hábitos de sueño. Las personas se duermen más tarde, se levantan más tarde, la calidad del sueño probablemente no fue la más adecuada y también es una causal de obesidad. Pésimos hábitos en la actividad física, porque no toda la población hace ejercicio, que sería lo ideal, y la que hace ejercicio no lo hace en la proporción adecuada, ni en las cantidades, en tiempo, ni calidad del ejercicio recomendadas por las entidades adecuadas para aconsejar el ejercicio. Además que ya vimos en las encuestas que un 92% de personas está preocupada en cierto porcentaje, unos más que otros, pero esto está dando pie a que estemos manejando muy mal el manejo de la ansiedad en los tiempos de esta pandemia. Esa es otra causal de sobrepeso, porque la ansiedad puede canalizarse ya sea comiendo más o ingiriendo más bebidas azucaradas para calmar este tipo de problemas de ansioso.
Esperamos que las recomendaciones que vamos a dar a continuación como Asociación Salvadoreña de Obesidad sean de utilidad a la población, sean de utilidad a nuestros colegas médicos y a todo el personal de salud que nos está escuchando, y que podamos poner en práctica esta mejoría para evitar comorbilidades asociadas a la obesidad. Buenas noches y muchas gracias. Gracias, doctora de Villalobos, Nuila de Villalobos. Impresionante las recomendaciones utilizando los datos encuestados. A continuación, la licenciada Claudia Radful, vocal, que nos dará las recomendaciones nutricionales. Buenas noches. Hola, buenas noches. Un gusto saludarles. Solo déjenme compartir aquí la pantalla. ¿La pueden observar? Todavía no, doctora. Aún no. Ok, déjenme ver. Ahorita quiero ponerlo y No se quiero darle las preocupe, gracias. la tecnología siempre es igual. Estamos unidos con SOBE y es un gusto poder compartirles algunos consejos prácticos de nutrición que nos van a servir. Sé que muchos acá son colegas. ¿Ahora sí? Sí, estamos perfectos. Hoy sí vemos la imagen. Lo más importante es influenciar a otros. Muchas veces es fácil oír recomendaciones, pero hacerlo, vivirlo, eso es lo que vale la pena. Y quiero compartir con ustedes, pero antes quiero preguntarles, ¿ya tomaron agua? Porque es fácil decirle al paciente. Yo sé que muchos de acá son colegas, estamos trabajando con un equipo fabuloso de médicos y gracias por haberme incluido, y esperamos que muchas otras nutricionistas también formen parte de ASOBE y de otras personas en otras disciplinas para colaborar y contribuir a estar luchando en contra de la obesidad, que es una enfermedad que está atacando cada día, sobre todo niños, adultos, y en estos momentos del COVID-19 también está afectándose muchísimo por la obesidad. En las recomendaciones que yo puedo darles, que vimos y que ya los doctores anteriormente han visto y han expuesto, es algo tan sencillo, es aumentar el consumo de frutas y verduras al día. ¿Por qué insistimos con esto? Porque muchos niños no conocen ni siquiera los vegetales, no saben lo que son las verduras. Y cuando muchas veces en las entrevistas estamos viendo a los papás, tampoco las conocen. Es importante obtener, sobre todo en estos momentos, para reforzar nuestro sistema inmunológico, la vitamina A, la vitamina C, y por lo tanto, el incluir 2 frutas que pueden ser en las meriendas o con las comidas, las verduras también en forma de ensaladas o vegetales, debemos de incluirlos en nuestros platos. La mitad del plato, sobre todo en el almuerzo, puede estar compuesta por los vegetales. Hay una variedad, tenemos en nuestro país variedad de frutas y verduras, podemos consumirlas cerca en los mercados locales, supermercado, y de esta forma estarlas sirviendo en la mesa como algo normal. Muchas veces nos concentramos en comprar otro tipo de alimentos y nos olvidamos de eso tan valioso. Haciéndolas de diferente manera, se pueden preparar y estamos llenándonos de vitaminas. Así que yo les voy a dejar que hoy en la noche de tarea incluyan su porción de vegetales, si no lo han hecho todavía, y recordemos que debemos, como la mano, 5 porciones, 2 frutas y 3 vegetales. Y para reforzar esto, para los que no saben, 2 frutas puede ser del tamaño de una pelota de tenis, una naranja, puede ser también una manzana, un melocotón o lo que tengamos en la disponibilidad y que sea fácil. También dejarlas a la vista, que nuestros hijos o nuestras familias las encuentren fácilmente. Y los vegetales los podemos, después de desinfectarlos bien y lavarlos, consumirlos tanto en el almuerzo, en la cena e inclusive en la mañana, si vamos a hacer un pan o si vamos a hacer huevo, incluirlos allá y nos van a dar muchísimos beneficios. Por otro lado, el planificar las compras, el ir al supermercado, si se puede con una lista o con una planificación ya de la alimentación que se va a hacer en la semana, que sea variada, que incluya cereales, sobre todo integrales, también proteínas, dependiendo de los gustos y preferencias de cada hogar,
incluyamos huevos, las carnes bajas en grasa, incluir el pescado, porque hemos estado viendo a lo largo de la encuesta que esto es una debilidad en muchos hogares. También los alimentos ultraprocesados aparecieron altos en la encuesta, muchas galletas, muchos postres, el consumo se ha aumentado, sabemos que mejora, calma la ansiedad o es lo que encontramos más rápido, pero está lleno de azúcar, que a la larga no nos beneficia en nada. También el consumo de bebidas azucaradas, tenemos que irlas limitando, lo mismo que del alcohol para quienes lo consumen, los adultos. El preparar los alimentos en casa, que ahora en día creo que ha sido algo que nos tocó a todos. De hecho, yo me involucré muchísimo en un 99%, cosa que antes no hacía, y da gusto pensar en lo que le vamos a hacer a nuestras familias, eso es importante, de recetas, estar viendo alternativas saludables que puedan alimentar mejor y proporcionar las vitaminas que necesitamos. También cocinar con el mínimo de grasa, preferir alimentos a la plancha, asados, guisados, nos va a ayudar muchísimo y moderar el uso de la sal, ya sea en las preparaciones como también moderarla en la mesa, quitarla si es posible. El hidratarnos adecuadamente con agua, recordemos que somos un 60% de nuestro cuerpo es agua, lo necesitamos, sobre todo en épocas de calor, en todos estos momentos tenemos que hidratarnos adecuadamente. Muchos niños menores se les ofrece primero una bebida azucarada, un refresco, una soda, tenemos que acostumbrarnos a que se hidraten adecuadamente. No hay que esperar a sentir sed, que puede ser uno de los signos de deshidratación, o un dolor de cabeza. Entonces, vale la pena hidratarnos adecuadamente. Podemos hacer algunos tips, por ejemplo, agregarle en rodaja pepinos para cambiar un poquito el sabor, o fresas, o manzano, lo que tenga disponible de frutas, eso mejora el sabor del agua y podemos disfrutarla mejor. Por otro lado, cosas importantes, ahorita he hablado más que todo de los alimentos, pero créanme que a la par, llevar ciertos hábitos que nos van a fortalecer como los lazos familiares, que nos pueden estar ayudando inclusive con nuestro peso. Sentarnos a la mesa, disfrutar en familia, masticar los alimentos, hablar de un tema agradable, estar conscientes, disfrutando en el momento de hoy, el aquí y el ahora. Todo esto es importante para reforzar nuestro sistema inmunológico. Muchísimas gracias. Muy interesantes las recomendaciones nutricionales, tomando en cuenta que hemos estado en casa más de lo usual. Gracias, Claudia Raful. A continuación, el doctor César Alejandro Cornejo Vocal presentará recomendaciones de actividad física. Doctor, su pantalla. Gracias, doctor Novoa. Un gusto. Primero que nada, agradecerles a todos los que están conectados. Hemos robado un poco de su tiempo para hablarles acerca de este impacto que está teniendo la pandemia en nuestra población en especial. Y también pues comentarles, es un gusto para mí pertenecer a la Asociación Salvadoreña de Obesidad. Déjenme comentarles un poco acerca de las recomendaciones de actividad o ejercicio físico. Quiero iniciar con un comentario que hizo la licenciada muy atinado en cuanto a nosotros como médicos o como personal de la salud estamos destinados a influenciar a la población en cuestión, en este caso la población salvadoreña, ya que en nuevos estudios o en los últimos estudios que se han practicado acerca de la actividad física, ejercicio físico, involucrado la prescripción de este, se recomienda o se llama al médico a que indague o inculque al paciente, independientemente de sus comorbilidades o de sus enfermedades, la actividad física. De hecho, le llaman una iatrogenia médica el no prescribir el ejercicio en nuestra época. Entonces, quiero quedarme con eso y que lo tengan en mente, que nosotros hemos pretendido influenciarlos a ustedes a que acaten
las recomendaciones y las conclusiones que nos llevó a cabo esta encuesta. Quiero iniciar un poco la presentación incluyendo el sistema musculoesquelético y por qué es tan importante. Podemos observar que el sistema musculoesquelético viene a formar del 20 al 30% de la masa corporal total, tanto en hombres, en mujeres, como el 30 al 40% en hombres. ¿Qué es lo importante de esto? Esto viene a conformar que una pérdida del sistema musculoesquelético a lo que compete una masa muscular, una fuerza y una función muscular nos va a llevar a mayor morbimortalidad. Es por ello la gran importancia de las recomendaciones del ejercicio o actividad física. Vamos a determinarlo en cuanto a la población que fue encuestada. No está de más mencionarle que también los niños están siendo impactados por esta misma pandemia y las consecuencias que esto conlleva, ¿verdad? Como les mencionaba, la población nosotros en estudio comprendía entre adultos y adultos mayores. En cuanto a las recomendaciones de actividad física de los adultos, realizar al menos 150 minutos a la semana de ejercicio físico dividido en 5 días, es decir, 30 minutos al día, por 5 sesiones, obviamente. Estas sesiones las puede hacer caminar, trotar, correr, bicicleta, bicicleta estacionaria, banda sin fin, ya sea en casa. Todo esto lo deben adoptar debido a las condiciones que la pandemia nos lo permita. Todas estas recomendaciones son basadas en la Organización Mundial de la Salud. Si bien también se puede realizar 75 minutos de actividad física aeróbica vigorosa cada semana. Aeróbica se entiende como por correr, vamos a dejarlo como un ejercicio de correr. O bien puede ser una combinación equivalente de actividades moderadas y vigorosas. También otra de las modificaciones es, si realizamos más minutos por semana, le brindará mayores beneficios de los que se pretenden con las indicaciones principales. Y algo muy importante, y son modificaciones que se le han hecho últimamente, y es, a los 150 minutos a la semana o a los 75, como usted lo prefiera, o como al paciente se le indique, según su condición, le debemos de inculcar al paciente o introducir al paciente que en esas semanas de actividades físicas deben haber 2 o más periodos de fortalecimiento muscular explícitamente dirigido a los grandes grupos musculares. Por ponerles un ejemplo, miembros inferiores y puede ser el torso. En cuanto a adultos mayores, son mismas recomendaciones físicas adaptadas a las condiciones de cada uno de estos pacientes según su edad. Aparte de ello, vamos a involucrar la movilidad reducida en estos pacientes, ya que no todos poseen la misma movilidad o las mismas características de cada uno de estos pacientes. En estos pacientes de movilidad reducida, vamos a destinar nuestras actividades físicas a prescribir ejercicios que incluyan el equilibrio de 3 veces o más días a la semana. Ya vamos a ver un poco unos ejemplos de esto, como lo son tomarse de la silla y quedarse sostenido únicamente en un pie. Al inicio puede ser con el apoyo de la silla, luego lo puede hacer sin el apoyo de esta medida, el paciente vaya ganando una mayor fuerza muscular y obviamente pues el equilibrio. Otro es como el sostenimiento de la pared, flexionarnos hacia adelante con nuestros brazos, estirar y encoger, ¿verdad? Eso nos ayuda también a mejorar el equilibrio y fortalecimiento muscular. Otra de las modificaciones que podemos observar en los adultos mayores es si por el estado de salud que tiene, la actividad física recomendada deberá mantenerse físicamente activo a medida que éste lo permita. Es decir, hay pacientes que con encamamiento prolongado, con un antecedente de accidente cerebrovascular, debemos adoptar ciertos ejercicios para que éste realice su actividad física acorde a su condición clínica. Lo que les mencionaba, y bien importante, y es por ello que he decidido ponerle una especie de ejemplos, adoptados a la actualidad, ¿verdad? Por lo mismo de la pandemia.
debemos de incluir 2 a 3 veces por semana ejercicios de fuerza muscular, enfocado a los grandes grupos musculares. Aquí un ejemplo de podemos llenar botellas plásticas ya vacías, debería de ser de agua, obviamente, ¿verdad? No de productos carbonatados, los llenamos ya sea de arena, de tierra, o puede ser de agua, azúcares, arroz, y hacemos ejercicios que fortalezcan nuestros grupos musculares superiores, principalmente. Luego tenemos escalones, podemos fortalecer el grupo muscular inferior, lo que corresponde a las extremidades inferiores, sube y baja de los escalones, todo dependiendo de la condición clínica de cada paciente. Luego tenemos las muy llamadas bandas elásticas, las podemos sustituir por simplemente una toalla o una ropa o prenda de vestir para hacer estos tipos de ejercicios. Estos son a modo de ejemplos para que los pacientes vayan implementando y no tengan excusas para no practicar o realizar una actividad física en casa sin necesidad de salir y exponerse a una reinfección por COVID-19. Pero todas estas recomendaciones, ¿por qué las damos? ¿Por qué hacemos tanto énfasis en el ejercicio? Y muchas veces hasta sentimos como que aburrimos, pero nosotros como médicos caemos como en el error de decir, y practica actividad física. No le decimos cuándo, no le decimos cómo, no le decimos qué tipo de actividad física, cómo está él para realizar una actividad física. Esos son una serie de valores y de evaluaciones que debemos de realizar nuestro paciente. En cuanto al tiempo que tenemos es demasiado corto como para explicar eso, pero sí unas recomendaciones generales que eran las que yo anteriormente les he mencionado. Pero ¿por qué esas recomendaciones? El por qué son los beneficios que nos ofrece el ejercicio físico o la actividad física. Lo he tratado de enumerar en 4 grandes grupos, pero hay una infinidad de aportes que nos brinda el ejercicio. Uno de ellos nos mejora y previene enfermedades, las más conocidas, diabetes y hipertensión. Ayuda a controlar nuestro peso corporal, como lo mencionaba la doctora Giovanna al inicio. Nos ayuda a mejorar nuestra grasa corporal y a mantenernos en nuestro peso ideal. Mejora nuestro bienestar emocional y a la vez nos mejora el sistema inmunológico, que hoy en día es quizás como el huésped principal para este tipo de virus que anda, un sistema inmunológico débil. Muchas gracias por su atención. Gracias, doctor Cornejo. Siempre es realmente importante recordar que el ejercicio es piedra fundamental de modificación de hábitos. Así que lo felicito. A continuación, la doctora Gloria Coto, vocal de ASOBE, con las recomendaciones de los hábitos del sueño. Doctora, su pantalla. Hola, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Es un gusto estar con ustedes esta noche compartiendo alguna recomendación. Hola, doctora, nos falta imagen, por favor. Sí, exacto. Ok, perfecto, gracias. Ahorita. Estamos en eso. Vamos a compartirle ahorita, vamos a hablar acerca de unas recomendaciones del hábito del sueño, que creo que es muy importante durante esta pandemia y este periodo que estamos pasando, que como bien lo han dicho todos mis colegas, hay que reforzar si bien es cierto, no tenemos alguna otra manera más que reforzar nuestro sistema inmune para poder contrarrestar pues algunas comorbilidades que ya podamos tener. Y entonces vamos a hablar esta noche acerca de unas recomendaciones del sueño. Pues vamos a empezar como qué es el sueño. En términos generales, el sueño se nos va a designar como el acto de reposo del organismo que se contrapone con lo que se denomina como un estado de vigilia o de estar despiertos. El sueño, como podemos decir, se va a caracterizar por un estado en el cual hay muy poca actividad fisiológica, pues nuestra presión sanguínea baja, respiraciones, latidos cardíacos y muy baja respuesta a estímulos externos. ¿Qué ocurre cuando nuestro cuerpo duerme? Nuestro cuerpo, cuando estamos en descanso, podemos incrementar nuestra creatividad, nos ayuda a perder peso, a mantener un peso adecuado, mejora nuestra memoria, tenemos un protector cardíaco, protege nuestro corazón, nos reduce para depresión y nos hace sentir mucho más activos y mucho más sanos. Cuando nosotros todos esos componentes no los llevamos a alcanzar con un buen reposo, con un buen sueño,
se nos da este fenómeno, la fatiga, que es una sensación de agotamiento, de cansancio, de desánimo, o una falta de energía durante el día, que sentimos que hemos pasado prácticamente nuestras 8 horas de descanso, no tenemos un descanso al día siguiente. Entonces, ¿por qué se produce la fatiga? La interrupción de sueño, factores personales de salud, unos malos hábitos alimenticios, que es lo que estamos tratando ahorita con todas estas recomendaciones de poder fortalecer eso para poder también, como mencionaba anteriormente, fortalecer nuestro sistema inmune, fortalecer comorbilidades que ya podamos tener, como son las principales cardíacas y de azúcar, nuestra diabetes. También factores ergonómicos, que son tareas repetitivas monotorias, factores ambientales y biopsicosociales. ¿Qué produce la fatiga? ¿Qué nos produce en nosotros? Nos produce una irritabilidad, intolerancia, podemos tener comportamientos antisociales, y más en esta ahorita pandemia que hemos tenido que convivir mucho más en casa. Entonces eso nos altera ansiedades, nos altera niveles de presión arterial, nos altera latidos cardíacos, que muchos pacientes a la hora de llegar a consultar llegan con muchos taquicardias, que es cuando hay elevación de la frecuencia cardíaca, nos altera, nos da preocupaciones y motivos, una debilidad general, disgusto por el trabajo, y nos puede producir también lesiones sociomusculares. Por lo mismo que queremos evitar esto, creo que todos tenemos que tener en cuenta y saber qué es una higiene de sueño, porque cuando hablamos de higiene de sueño, hablamos que la higiene de sueño puede definirse como el control de todos los factores conductuales y ambientales que nos preceden el sueño y que pueden interferir con él. O sea, cuando hablamos de eso, es la práctica que consiste en seguir ciertas recomendaciones que nos vayan a permitir y nos vayan a asegurar un sueño más descansado y efectivo, que nos vaya a promover el estado de alerta diurno, o sea, que nos promuevan que nosotros estemos más alertas y más activos en la mañana siguiente. Por eso, para evitar ciertos tipos de trastorno de sueño y trastornos de como hablábamos anterior, cardíacos y diabéticos, ¿vea? Entonces, por eso hablamos de algunos hábitos de sueño saludables, cómo podemos mejorar nuestra calidad de sueño. Primordialmente, como decimos, dormir mínimo 8 horas, de 7 a 8 horas que nosotros podamos tener un buen descanso, tendrán mucho más energía suficiente para afrontar todo lo que tengan que hacer el día siguiente. Van a tener mucho más energía, van a ser mucho más sociales, van a estar menos irritables, mucho más tranquilos, mejoran nuestros niveles de presión arterial, mejoran nuestros niveles de azúcar, por lo cual vamos a poder llevar una vida un poquito más tranquila, ¿verdad? Evitar con todo esto de la pandemia, lo principal también ahorita es evitar las redes sociales antes de acostarse, ¿verdad? Tener por lo menos, yo les digo, una dieta de noticias, ¿verdad? Será mucho más fácil que nosotros podamos conciliar el sueño si nosotros dejamos el teléfono a un lado y estamos en una habitación tranquila, con una temperatura ambiente, y dejamos de usar el teléfono por lo menos 2 horas antes de acostarnos. Luego, como mencionamos ahorita, un optimismo antes de ir a la cama, ¿verdad? Dedicar por lo menos 30 minutos antes de cenar para sacarnos cosas positivas, reunirnos en familia, que eso nos va a ayudar, creo yo, a tranquilizarnos y a poder llevar a la hora de querer ya acostarnos en nuestra habitación, ya con un ambiente adecuado, a tener un buen reposo. Luego, evitar cenas que sean copiosas, cenas que sean muy cargadas de carbohidratos, grasas, con bebidas alcohólicas en la noche, o bebidas que contengan cafeína, que sería lo ideal evitarlos más o menos a partir de nuestra tarde-noche, para que podamos tener un buen descanso y no nos va a interferir a la hora de querernos acostar. Y sobre todo, como lo acaba de decir el doctor, la práctica de ejercicio. Creo que la práctica de ejercicio es uno de los principales factores que ahorita nos ayudarían a que los pacientes podrían tener un mejor sueño, podrían tener un mejor rendimiento, y a bajar muchas presiones y mucha ansiedad en el paciente, pues para que puedan manejar bien todas sus comorbilidades, ¿vea? Y como lo mencioné anteriormente, creo que eso sería lo principal para que nosotros tengamos un sistema inmune que pueda estar un poquito más fuerte ante este virus, pues porque creo que ya habiendo comorbilidades preexistentes, pero si nosotros
cuidamos nuestro cuerpo con una alimentación adecuada, con un ejercicio regular, si no bien todos los días, pero 3 a 5 veces o 4 veces por semana, una media hora, optamos esos hábitos que serían unos hábitos para tener una buena higiene del sueño, creo que podemos llegar a equilibrar y balanceado toda comorbilidad que podríamos ya tener. Como pueden ver, el sueño en un 37% de la población sufrimos de insomnio, un 35% demuestra que no duerme lo suficiente y un 45% de los trastornos de sueño está afectando nuestra población general. Entonces, sí creo que es a bien tener en consideración estas recomendaciones para que podamos tener un mejor sueño y un mejor rendimiento en nuestro día. Muchas gracias por su atención. Gracias, doctora Coto. Interesante y realmente importante recordar que tenemos que dormir. No es normal que nos acostemos a las 12 o 1 de la mañana y nos levantemos a las 5 de la mañana, así que tenemos que dormir. A continuación, la doctora Patricia Maya, tesorera de la sociedad, con las recomendaciones del manejo de la ansiedad. Doctora, su pantalla. Muchas gracias, doctor Novoa. Buenas noches a todos. Gracias por permitirnos llegar hacia ustedes, ahí donde estén. Un abrazo. Solo déjenme que comparta mi pantalla. Tómese su tiempo, doctora, no se preocupe. ¿Cómo están? ¿No se han dormido aún? No, realmente ha sido interesante aprender un poquito de todo, porque realmente modificación de hábitos es información en todas las áreas. ¿Estoy ya compartiendo mi pantalla? Aún no, doctora. En la esquina derecha, en la última, hay un cuadrito con una flecha. Sí, ya lo puse, pero mi computadora creo que se decidió a quedar un poco trabado ahorita. Después se va a una figura que parece, aprieta la figura y después a su PowerPoint. Sí, pero lo estoy haciendo y no me quiere permitir entrar. Vamos de nuevo, despacito. El encuadrito con flecha donde dice... dice la pantalla completa, pero no me deja entrar, no sé por qué. Vamos, Después, ahora sí. Ahora sí, permítanme. Ahora sí, ¿verdad? Aún no, doctora, solo la vemos a usted. Esta computadora está como lenta, creo. Doctora, en la ventanita donde nos ven a todos nosotros. Sí. En esa ventanita, hoy sí ya vemos su pantalla. Sí. ¿Ya vemos mi pantalla? Sí. Ok. Perfecto. Bueno, hablando un poco sobre lo que está pasando con esta pandemia, ha provocado... ¿Hola? Hoy sí. Bueno, hablando un poco, como les estaba diciendo, sobre lo que está ocurriendo en esta pandemia, nos ha provocado una serie de emociones negativas, digamos, entre ellas la ansiedad. No solo afecta a los adultos, también está afectando a los niños. Y ya vemos como hasta un 44% de nuestra población encuestada ha dicho que está comiendo más por ansiedad. Por tanto, como asociación que estamos luchando en contra de la obesidad, hemos visto a bien dar una serie de consejos para lograr controlarla. En primer lugar, hay que evitar leer las noticias constantemente y asegurarnos de la fuente de la obtención de estas. Ya vimos como un 70% de nuestra población encuestada obtienen sus noticias de las redes sociales, así que mucho ojo con esto. En segundo lugar, un ejercicio muy sencillo y bastante eficaz para el control de la ansiedad es la respiración profunda. Y consiste básicamente en durante 6 segundos inspirar de manera de buscar insuflar nuestro abdomen, luego retener la respiración durante 4 segundos y posteriormente exhalar durante 7 segundos con los labios fruncidos. Esto va a bajar nuestro diafragma, va a llenar de oxigenación nuestro pulmón y va a disminuir la frecuencia cardíaca.
En tercer lugar, hay que conservar los patrones de sueño, como mi compañera ya estaba diciendo. De lo contrario, incrementará el cortisol, que es una de las hormonas de estrés, y nos mantendrá un poco ansiosos. En cuarto lugar, como también mi compañero lo mencionaba, hay que estar haciendo ejercicio cardiovascular constantemente, al menos unas 4 a 5 veces por semana. No debe consumirse alcohol o drogas de una manera excesiva. De lo contrario, si bien es cierto, puede provocar una sensación de placer al principio, al pasar el efecto de estas podría provocar que nuestro sistema nervioso esté más irritado. Como sexto lugar, y principalmente para todas aquellas personas que están haciendo trabajo desde su hogar, hay que hacer una programación del día que estamos pasando. Para que se cumpla durante esa programación, durante el día, nos vamos a sentir mucho más felices de haber sido productivos. En séptimo lugar, hay que dedicarse al menos 1 hora del día para algo que nos guste hacer. Un hobby, la lectura, etc. Como octavo lugar, debemos evitar aislarnos. Llamemos a nuestra familia, llamemos a nuestros amigos, llamemos a aquellas personas que tengamos confianza y contémosles cómo nos sentimos, cuáles son las cosas que nos preocupan. En noveno lugar, hay que seguir en contacto con todas aquellas organizaciones comunitarias y nuestros círculos de fe. Mantengámonos ahí de la mano de nuestros guías espirituales. Y una de las cosas fáciles que hacen que nuestra mente se tranquilice es el mantener ordenado y limpio donde estamos. Si al cumplir todas estas recomendaciones aún sentimos que las cosas están saliendo de la línea, pues no olvidemos buscar un especialista que nos pueda ayudar al control de estas. Por mi parte, muchas gracias por su atención. Gracias, doctora Patricia Maya. Realmente ha sido tan difícil estos meses para todos nosotros, donde realmente trabajamos y mantenemos nuestro nivel de ansiedad de lunes a viernes, y tan difícil que es regresar o buscar la normalidad. Así que, doctora, gracias por los consejos. A continuación, el doctor Ricardo Coto nos va a dar las complicaciones de la obesidad si no cumplimos las recomendaciones que hemos escuchado la última hora. Doctor, su pantalla. Ok. Estamos listos. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Para mí es un gusto realmente esta noche participar en este evento tan importante. Ya vimos realmente cómo estamos en la encuesta, no estamos tan bien. Ya vimos algunas condiciones que debemos de cumplir para mejorar toda esta situación, tanto situaciones dietéticas, de ejercicio, mejorar quizás nuestro sueño. Son condiciones que debemos de mejorar para evitar llegar a lo que vamos a hablar a continuación. Las enfermedades ligadas a la obesidad son exageradamente grandes. Casi todas las enfermedades tienen un origen en el problema de obesidad, pero principalmente trastornos cardiovasculares, insuficiencias cardíacas, aumento de tamaño cardíaco, arritmias, trastornos endocrinológicos como el síndrome poliquístico, desórdenes menstruales, infertilidad, trastornos respiratorios tan importantes actualmente con esta pandemia, disneas, apnea obstructiva del sueño, asma, un síndrome de Pickwick que es todavía más severo que la apnea de sueño, trastornos psicológicos como lo acabamos de estar viendo, depresión, baja estima en los pacientes, desórdenes de cuerpo dismórficos, estigmatización social también es importante, y trastornos neurológicos que también son muy importantes actualmente, como el accidente cerebrovascular, hipertensión intracraneal idiopática, que muchas veces no sabemos a qué se debe, pero son trastornos hormonales que se desprenden de trastornos de obesidad. Pero vamos a ver principalmente la obesidad en el síndrome metabólico, diabetes, enfermedad cardiovascular y insuficiencia renal crónica. Por supuesto, hay más situaciones mórbidas, pero estas son las más importantes porque en el contexto que estamos actualmente del COVID-19, realmente estos son los principales problemas que está quizás acarreando la mortalidad tan alta que estamos teniendo en nuestra población. Ya vimos que más del 60, casi el 70% de pacientes estamos obesos, y eventualmente todo esto nos lleva a trastorno de un síndrome metabólico que tiene que ver con
con aumento de la producción de insulina, aumento de trastornos de diabetes y aumento de lípidos, y todo esto acarrea a trastornos de enfermedades cardiovasculares, que son quizás las más representativas en el problema de obesidad y insuficiencia renal. Ahora, en el contexto del COVID-19, estas son las enfermedades pacientes que no están bien controlados de su hipertensión arterial, pacientes que no están controlados bien de su diabetes. Por supuesto, son los pacientes que más están teniendo problemas respiratorios y problemas renales, aquellos pacientes que ya de base tienen algún grado, un grado de 2, 3 de insuficiencia renal. Con este problema llegan rápido a 5, 6 y a ser casi terminal, y que en muchos casos son las consecuencias de muerte. De tal manera que es importante que tomemos en cuenta los datos que nos ha arrojado esta encuesta que se ha hecho a nivel nacional, para ver realmente cómo estamos, porque de esa manera nos van a golpear las enfermedades crónicas como hipertensión, enfermedades cardiovasculares, diabetes, insuficiencia renal y problemas de accidentes cerebrovasculares que estamos teniendo bastante al momento. Entonces, de tal manera que quizás en resumen, es muy importante todas las recomendaciones que se han dado aquí de hacer una adecuada dieta, de hacer ejercicio con la frecuencia que ya se ha explicado, tener un mejor sueño y manejar el estado de ansiedad, porque todas estas condiciones llevan a reflejar en problemas de hipertensión, de diabetes, de enfermedades cardiovasculares, enfermedades renales. Entonces, es importante que las tomemos en cuenta. Yo les agradezco realmente su atención y espero que en algunas otras oportunidades podamos tener mayor tiempo para desarrollar quizás algunos de estos temas que son de mucha importancia para nuestra población. Gracias. Gracias, doctor Cotto. Realmente comprender cómo la obesidad impacta el mal pronóstico de los pacientes con COVID realmente es interesante. Me han mandado algunas preguntas al correo electrónico, así que me dispongo a leerlas y hacer las preguntas. La primera es para el doctor Cotto. Alguien de la audiencia nos pregunta si, bajo el concepto que el paciente con COVID muere por una tormenta de citoquinas y que estas están relacionadas con la obesidad, que cuál podrían ser las recomendaciones, si existen, para modular un poco la respuesta exagerada de las citoquinas. Claro, todo esto es nuevo, no hay mayor evidencia, pero si hay algún comentario, si pudiésemos modular la respuesta exagerada de las citoquinas en el paciente COVID. Por supuesto, realmente toda la obesidad, se ha visto que los pacientes hipertensos, los pacientes diabéticos son los que peor manejan este problema de liberación de citoquinas a nivel pulmonar y a nivel renal, que es donde más se está produciendo este problema. O sea, cuando el virus nos ataca y nos llega a garganta, tráquea y llega hasta el alveolo, que es donde produce el mayor problema, la destrucción alveolar, y es donde se dan ya el problema de citoquinas, muchas veces eso no tiene que ver tanto con la respuesta directa de cualquier paciente, sino más de las comorbilidades, porque se ha visto que los pacientes que no son diabéticos, que no son hipertensos, que no tienen problemas renales, que tienen adecuado peso, les da, pero no llegan a esos extremos. Entonces, el sistema inmunológico como que mejora la respuesta en aquellos pacientes que no tienen este tipo de comorbilidades. Y los pacientes que manejan mal esta situación son aquellos pacientes diabéticos mal controlados, hipertensos no controlados. Por eso es que se ha dicho, al inicio se decía, mire, dejemos de tomar algunos hipertensivos, pero ahora la recomendación es lo contrario. Tenemos que tomar los medicamentos antihipertensivos, los medicamentos para la diabetes, hacer ejercicio, tener una buena, adecuada dieta, y todo eso también ayuda. Pero en estos momentos que ya estamos metidos en el problema, es importante que nos controlemos adecuadamente el azúcar, que nos controlemos adecuadamente la hipertensión, que son quizás las más importantes actualmente y creo que son las que están llevando
con mayor facilidad a la muerte a muchos de los pacientes que se infectan. Gracias, doctor Coto. Hay una pregunta para la doctora Patricia Maya. Me preguntan si nos puede explicar un poquito mejor el concepto de programación de su día. Le llamó mucho la atención ese concepto, así que si es posible que nos explore el concepto la doctora Patricia Maya, el concepto de programación de su día. Sí, claro. Básicamente me refería para todas esas personas que están haciendo trabajo desde la casa. Muchas personas no se toman el tiempo, es decir, desordenadamente pasan durante las horas del día sin sentirse productivos. Muchas veces pasan un montón de tiempo solo sentados en un sillón viendo las redes sociales y al final del día nos provoca frustración el no haber sido productivos. Entonces, al hacer un cronograma del día, ¿verdad? Un horario de me levanto a tal hora, me mantengo lo más normal posible, como que no hubiera ninguna pandemia, digamos. Esto va a hacer que nos sintamos mucho más felices porque hemos sido productivos. Al final del día, sí hemos cumplido nuestro cronograma. A eso básicamente me refería. Ok, gracias, doctora. Realmente es una parte bien importante que desde trabajar desde la casa, estoy en la casa y puedo trabajar 24 horas, pero tiene toda la razón. O sea, hay un principio y un final y hay que llegar al final y cambiar nuestro chip para salir adelante. Así es. Para la doctora Gloria Coto, primero es un gusto tener a padre e hijo juntos. Muchos de los que estamos aquí somos médicos y en algún momento pensamos que nuestros hijos fueran médicos y pues no fueron médicos, pero realmente da gusto ver padre e hijo e hija juntos y realmente da gusto verlo. Doctora, la pregunta Gracias, fue esta. ¿Mito o realidad? Me preguntaron. Alcohol antes de dormirse. ¿Qué piensan? La verdad es que, bueno, como ya la doctora Maya también había dicho, si bien es cierto, tomarnos una copa de vino, una copa de whisky, una cerveza, sí nos puede hacer que nuestro cuerpo empiece a sentir esa relajación y a sentir ese sueñito de inmediato, ¿ya? Que es lo que mencionaba la doctora. Pero en realidad, o sea, tomarse una copa de vino, tomarse un whisky o una cerveza está bien. Lo que queremos llevar es el exceso de esto, 2 o 3, nos hacen sentir ese sueño al principio, pero nosotros no tenemos, a la hora de que nosotros a descansar, no llegamos a alcanzar el sueño REM, que es el sueño que nos produce el descanso, pues. Entonces, por eso, nosotros a la mañana siguiente igual nos podemos sentir mucho más cansados al haber consumido alcohol. Entonces, no, porque no tenemos el sueño adecuado, tenemos un sueño súper mita, ¿verdad? Como dicen, pero sí, por eso no es recomendable más en esta situación y esas circunstancias, porque también nos altera y nos ayuda a que nosotros podamos estar en un sistema inflamatorio. Lo que queremos bajar ahorita es esa inflamación, pues, para que poder proteger nuestro sistema inmune. Entonces, en esta no es muy recomendable, pues, no es muy recomendable, la verdad, por eso, porque no llegamos a tener ese sueño reparador toda la noche. Ok, doctora, muy amable por la aclaración. 1 se vale, 2 o 3 ya no. 2 o 3 ya no. Al doctor Cornejo me preguntaron que él habló de algún grupos musculares, que si podría explicarnos cuáles son los principales grupos musculares a trabajar durante la actividad física hoy en la pandemia. Ya. Bueno, realmente me refería a los grupos musculares mayores y les hacía el ejemplo específicamente de miembros inferiores y la parte del torso, ¿verdad? Tanto anterior como posterior. Esto más que todo porque son las que obviamente conllevan mayor como solicitud de glucosa y de otro tipo de sustancia, ¿verdad? Que es la que se aprovecha mejor al momento de hacer el ejercicio. Pero de hecho todos los grupos musculares se deben de poner en movimiento. Tal es el ejemplo de que simplemente solo con el correr o caminar pues activamos más de 400
músculos de nuestro cuerpo, pues solo con eso, ¿verdad? Entonces, es importante, pues, determinar un inicio y un control para la práctica del ejercicio. No es de que, bueno, el doctor Cornejo dijo de que hiciéramos ejercicio, vayamos a hacer ejercicio a lo loco, pues, y no, sino que debe haber una prescripción previa y un control de porque es acorde a la condición clínica y médica de cada paciente que se debe de prescribir, ¿verdad? Pero a modo de ir respondiendo esa pregunta, pues los grupos de mayor grupo muscular, miembros inferiores y torso, antero y posterior, ¿verdad? Ok, gracias, doctor. Realmente es importante tanto la carga aeróbica como la parte de tonificación de los principales grupos musculares, y ese tal vez es el consejo. Ambos, aeróbicos y tonificación, pero siempre hay que consultar a su médico tratante para que prescriba un programa de ejercicio adecuado a cada persona. Eso es realmente importante. A la licenciada Claudia Raful me están preguntando que si por favor, ella nos habló de muy importante en frutas, en vitamina C y vitamina A. Entonces, si nos puede dar ejemplo de frutas en cada tipo de vitaminas, si es posible. Sí, con gusto. Bueno, podemos incluir lo que son la vitamina C, puede ser lo que es la guayaba, la naranja. La mayoría de ellas, de las ácidas, nos están aportando eso. Y tenemos variedad y a disposición en nuestro país, la sandía. Existen, esas serían como las principales, creo que la guayaba, muchas las fresas, al igual que en lo otro, la zanahoria, en lo que es la vitamina A, los que es naranja, la papaya. Y nuestro país, por ser tropical, todo ese tipo de frutas las tenemos todos los días. Pueden consumirlas, al igual que nos están aportando ambas vitaminas, y también son en potasio, alto en potasio también. Ok, muchas gracias. Realmente somos bendecidos al estar en un país tropical donde tenemos acceso a frutas ricas en vitamina A y en vitamina C, como ha explicado la licenciada, a bajo costo, aunque ya nos dimos cuenta hoy que en la pandemia el bajo costo es bien relativo, pero pensemos que alguien está pagando $1 y nosotros 50 centavos. O sea, aún sigue siendo barato. Gracias, licenciada. Me hacen una pregunta un poco difícil y es para la doctora Nuila de Villalobos, donde me plantean que ya que el nivel de educación de la población encuestada eran licenciados o con maestrías o doctorados, me hablan que si pudo haber algún tipo de sesgo en el estudio, porque planteaban, y es una pregunta extremadamente difícil metodológicamente hablando, porque ellos nos planteaban, si ustedes tienen en una población de más de 1,000 personas un nivel de educación universitario, ¿por qué fue tan difícil modificar hábitos donde asumimos que alguien con un alto nivel de educación universitaria debería de modificar hábitos? Es una pregunta poco definida, pero realmente importante para desarrollarla y tratar de dar alguna respuesta. Sí, gracias, doctor, y gracias por la pregunta, porque realmente esto nos permite aclarar un punto. En primer lugar, que por el tipo de situación en la que estábamos viviendo durante la cuarentena, solo se realizaron las encuestas en redes sociales. Y las redes sociales que nosotros logramos abarcar fueron los colegas nuestros, asociaciones médicas afiliadas, afines más bien a SOBE, familiares nuestros, y por eso es que la mayoría de personas a las que nosotros le llegamos eran profesionales, porque es el círculo social donde todos nosotros, los de SOBE, nos movemos. Entonces, realmente sí hay un sesgo en esa parte de la encuesta, porque no llegó a todo tipo de población. No llegó a los hospitales, no llegó a la gente de las unidades de salud, no llegó a la gente de la calle.
realmente sí hay un sesgo porque le llegó a través de redes sociales realmente a los círculos de los participantes de ASOBE que fueron con los que lo compartimos, por un lado. Por otro lado, es preocupante realmente de que siendo una población educada académicamente de un nivel superior, en la mayoría eran licenciados, doctores y gente con posgrado, vemos que aún en esta población que se supone, como dice el que pregunta, debe estar más educado en aspectos de salud, no lo está. Entonces nos sirve también como para proyectar de que si este grupo de población que tiene un nivel académico superior tiene un gran déficit en su tipo de alimentación, en su tipo de ejercicio, en sus hábitos de sueño, en sus hábitos de cómo manejar la ansiedad, debemos intuir que está peor el resto de la población que tiene menos grado académico, que tiene menos formación, que tiene menos conocimiento. Entonces sí es preocupante eso, y nosotros como ASOBE, y nuestra misión es educar, tenemos que proyectar esto para que se replique la educación en la parte de salud alimentaria, de salud, de hábitos de ejercicio y todo lo que hemos hablado. Sí, hubo un sesgo, como lo dice bien el que pregunta, porque realmente no llegamos a todo tipo de población por la misma situación que estamos viviendo. Gracias, doctora. La de Villalobos, realmente se hizo mucho porque es una data de más de 1,000 personas que nos colaboraron con el estudio, y lo difícil de entender es cómo una persona educada no modifica hábitos. Y como usted bien lo dice, ¿qué pasará realmente con las personas no educadas? Probablemente están peor. Y para la doctora Osegueda, que fue pues prácticamente la que nos presentó los datos, viene una pregunta aún más difícil de estudio, porque nos están planteando que si en base al índice de masa corporal que se planteó, donde habían cierto porcentaje mínimo de bajo peso, un peso normal y la inmensa mayoría con sobrepeso u obesidad, tomando en cuenta que hubo pocos niños, nos hablaban que si es posible explicarnos cuál podría ser la causa de esta alteración de peso en función de los hábitos alimenticios que pudimos detectar. Claro, por supuesto. Gracias por la pregunta, muy interesante, definitivamente. Recuerden que actualmente no nos enfrentamos solamente a una pandemia, la del famoso COVID-19, sino que ustedes bien recordarán que la Organización Mundial de la Salud declaró a la obesidad, al exceso de peso, como la pandemia del siglo XXI. Es algo que está ocurriendo a nivel mundial y lamentablemente nosotros como país no somos la excepción. Justamente nuestra encuesta fue difundida y la pasamos pues a personas solamente mayores de 18 años, no valoramos, no contemplamos a los niños. Como la doctora les explicó inicialmente, nos encontramos tanto en el periodo del confinamiento, cuarentena, no poder salir, gente que se encontraba también en sitios de albergues, estábamos en la tormenta, también en la depresión tropical era extremadamente imposible poder llegar lamentablemente a diferentes hogares o a otros países, otras áreas, perdón, otros departamentos como hubiéramos querido para poder abarcar más población. En relación a lo que es el índice de masa corporal, también es un dato que lo sacamos en relación a la altura y el peso que las personas pues creen tener, y esto nos permitió sacar lo que eran los resultados en cuanto a lo que es el sobrepeso y la obesidad, pero sí definitivamente esto viene a justamente como que a dar más fuerza a los resultados mundiales, que nosotros también somos un país que tiene problemas con el estilo de vida, porque finalmente el exceso de peso, que es lo que hemos querido nosotros transmitirles este día, que ustedes se den cuenta, uno de los primeros puntos para poder disminuir todas estas comorbilidades que bien el doctor Cotto nos explicó, para poder tratar de controlar y ayudar a nuestro sistema inmunitario que pueda funcionar de la manera correcta, ¿verdad? Ante la presencia de una infección o una injuria,
justamente radica en un adecuado estilo de vida. Nunca es tarde para hacer el cambio, para poder controlar la glucosa, la presión arterial, ¿verdad? El primer punto tiene que ser, tengo que mejorar mi peso, tener una correcta alimentación que incluya las frutas, las verduras, tomarse unos minutos del día para poder realizar ejercicio, ¿verdad? Todo esto va a permitir que nosotros vayamos viendo con el tiempo cómo van cambiando nuestras medidas, aunque no nos podamos pesar, a lo mejor con algo de la ropa que tengamos nosotros, ¿verdad? Pero sí, justamente el estilo de vida, definitivamente, el no hacer ejercicio, el no comer de forma adecuada, existe un pequeño porcentaje también del exceso de peso corporal en relación a enfermedades específicas o a genes, pero como ustedes pueden ver en los resultados de la encuesta, la gran mayoría de las personas, más del 50%, responde que sus hábitos de alimentación han cambiado. Están consumiendo una gran cantidad de bebidas que llevan azúcares agregadas o postres durante la semana también. No tienen el consumo adecuado de frutas tampoco. Entonces, todo esto correlaciona justamente con las cifras que hemos encontrado actualmente de peso. Gracias por la pregunta. Bueno, gracias. Realmente ha sido una noche enriquecedora en conceptos de obesidad y COVID. Entonces, tal vez la doctora de Noyola, como presidenta de ASOBE, nos podría dar un par de palabras para cerrar esta noche de conocimiento. Doctora de Noyola. Hola, ¿me escuchan? Claro que le escuchamos. Ok, bueno, no, primero quisiera agradecer a todas las personas que hoy nos acompañaron, las personas que también, pues muy amablemente decidieron llenarnos la encuesta. Ya vimos pues todo lo que hemos logrado y sin embargo tenemos una gran tarea de difusión de la misma asociación en todo el país y yo pienso que vale la pena seguir difundiéndola, hablar con el Ministerio de Salud igualmente. Así que vamos a seguir en la lucha. O sea, esta pandemia es la pandemia del siglo XXI y tenemos que seguir luchando, ¿verdad? Tenemos años en esto, pero vamos a continuar. Buenas noches. Bueno, gracias, doctora. Siempre es bueno escucharla y finalmente pues no tenemos nada más que dar las gracias a todas las personas que están presentes en la conferencia, a todas las personas que son más de 1000 que nos ayudaron con la data y a Nutrición y Salud que nos ha prestado la plataforma. Así que a todos muy buenas noches y feliz fin de semana y estén en su casa. Así que cuídense. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Buenas noches. Gracias a todos, a todos. La clase licenciada, una pregunta. Hay una pregunta todavía. Claro que sí, hay alguien tiene una pregunta. ¿Cuál es su pregunta?